¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy feliz porque el día de hoy vamos a hacer una receta que tristemente por un error técnico se perdió el audio, ¿vale? Que fue un pastel de chocolate. Hoy les voy a hacer un nuevo pastel de chocolate, es un pastel triple chocolate, que es el que nosotros vendemos en casa, vendemos en Quebo. Es riquísimo porque son 3 capas de bizcocho que queda rico, untuoso, meloso, está bastante bien humectado sin tenerle que poner jarabes de nada, queda muy bien y después le vamos a poner ganache montada en la parte del centro y unas decoraciones preciosas en la parte de arriba. Así que pongan muchísima atención porque esta es una señora receta. Oigan, en verdad muchísimas gracias porque se ha aumentado las veces que ustedes han compartido los links de los videos cada vez que lo vemos. En verdad, muchas gracias. Y para aquellas personas que son nuevas, si quieren agradecerme de alguna forma, es haciendo eso. Toman el link, el enlace de este video y lo van a poner en sus grupos de WhatsApp y de Telegram. Todos tenemos un grupo, que el de las mamás, que el de los cuates, que el de las amigas, que las del té, que los de lo que sea. Vamos a poner este video en ese grupo. Va a haber alguien, una persona seguramente, que va a necesitar de esta receta para poder emprender y generar un poquito más de bendición para su casa. Entonces, seamos de bendición para aquellas personas que lo necesitan y vamos a dar este enlace en estos grupos de WhatsApp, por favor, ¿vale? Y bueno, por favor, coméntenme a ver qué te pareció esta receta, qué te gustaría aprender y lo más importante para el canal es que nos den like. Gracias al like, el algoritmo se empieza a mover y las búsquedas para encontrar esta receta van a ser muchísimo más fáciles. Entonces, por favor, son esas 3 cosas. Comparte el enlace, danos like y coméntanos, ¿va? Vamos a los ingredientes. Pues para los ingredientes de esta tremenda receta necesitamos para nuestra masa, para los bizcochos, necesitamos 12 gramos de vinagre blanco, 247 gramos de crema para montar. Importante, necesitamos esa grasa para que quede súper meloso el bizcocho. 222 gramos de aceite. Yo le recomiendo aceite de girasol, bastante bueno, juega bastante bien con las cosas de pastelería, va muy bien. Después, 34 gramos de extracto de vainilla. Si no tienes esta receta, te la dejo acá para que veas, ya sea que le pongas extracto o pasta de vainilla. Ya tú aquí la vas a aprender a hacer, así que no va a haber ningún problema, ¿vale? Después, 97 gramos de huevo, 40 gramos de fécula de maíz, 276 gramos de harina de todo uso, que es la que podemos encontrar en el supermercado. Después, 525 gramos de azúcar, ¿vale? Aquí el azúcar tiene que ser azúcar blanca, la refinada. 185 gramos de cocoa, 15 gramos de sal, esto nos va a ayudar a fijar los sabores. 7.6 gramos de polvo para hornear y 222 gramos de agua bien cachonda, bien caliente. Se lo vamos a poner a la cocoa y ese es un gran tip que les voy a dar para que hagan sus pasteles de chocolate, quedan deliciosos. Después, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar galletas de masa de cigarret, vamos a hacer unas decoraciones. Esa receta ustedes ya la tienen de este lado, ¿vale? Entonces vayan a ver cómo se hace la pasta cigarret, cómo se hornea y quedan súper bonitas, ¿vale? Después necesitamos 900 gramos de ganache montada de leche. Esa receta la van a tener acá también, ¿vale? Entonces denle clic y se van a ver cómo se hace una ganache montada de leche. Después necesitamos un cintillo de chocolate circular, delgadito, porque lo vamos a poner en la parte de arriba y ese video también lo tienen acá. Entonces, ¿qué les recomiendo? Vean primero estos videos antes que hagan sus bizcochos. Por favor, es muy importante tener estas 3 preparaciones ya listas para que hagamos nuestro bizcocho, ¿va? Sobre todo en la ganache montada que tiene que reposar casi 6 u 8 horas. Entonces, por favor, vean estos videos y ya empezamos a hacer el bizcocho, ¿va? Bien, vámonos entonces con el bizcocho. Yo les recomiendo siempre hacer la parte líquida al inicio. Aquí vamos por el aceite. Recuerden que es aceite de girasol. Huevos. Vinagre, extracto de vainilla y después nos vamos con la crema. Perfecto. Y el excedente
Entonces, ¿qué queda? Ese lo vamos a echar. No podemos tirar nada, ¿va? Ya que lo tenemos así, vamos ahora a mezclar por 1 minuto a velocidad media-baja. Bien, entonces acá paramos. Hacemos así, vean cómo queda, ¿eh? Parece hasta una emulsión, como si fuera una mayonesa queda. Entonces aquí vamos a poner los ingredientes secos. Vamos a ir incorporando para que no exista ningún problema. Y aquí le damos igual, medio bajo. Ya que lo tenemos así, entonces vamos a ir agregando el agua caliente en un bordecito, ¿sí? Y a poquito. Ahí se va a ir mezclando. Es importante que esté bien caliente, ¿eh? Va agarrando, esperamos a que vaya a incorporarse. Vemos que se empieza a poner espeso y volvemos a agregar agua. Ahí. ¿Ven cómo se va mezclando? Este es un gran tip para hacer pasteles de chocolate. Ahí está. Y ya ponemos todo. Listo. Y a esa velocidad ahorita ya se va a incorporar todo y vamos a tener listos 3 moldes para pastel. Listo. Vean la textura tan chula que tiene este bizcocho. Miren nada más. Es la masa, ¿eh? Así, con esa bajada, es bueno. Está tibio porque le pusimos agua muy caliente, pero así tiene que quedar. Bueno, por otro lado, aquí yo tengo una charola y aquí tenemos uno de los 3 aros que nosotros necesitamos. Le puse un poquito de afloja todo. La receta la tienen ya aquí de este lado para que vean y no se preocupen, ¿vale? Entonces vamos a ponerle aluminio en la parte de abajo y voy a poner mi báscula abajo de mi charola. Ahí. ¿Hacemos? Listo. Bueno, entonces, ¿qué cantidad debe tener cada molde? 600 gramos. ¿Ok? Es muy importante que utilicen aros o moldes de 20 a 22 centímetros para que pueda quedar todo exacto y que quede todo bien y que no exista ningún problema. Bueno, entonces vamos a poner 600 gramos en cada uno de nuestros moldes. Así con los otros 2 restantes. Listo, entonces ya tenemos nuestra mezcla. Recuerden que fueron 600 gramos en cada uno de nuestros moldes. Yo estoy utilizando un aro de pastelería, pero ustedes pueden utilizar los moldes que son así de cintillo y quedan perfectos. Importante que siempre tengan el afloja todo y nos vamos al horno 180 grados por 23 a 25 minutos. Bien, salieron del horno. Recuerden reposarlos, no los vayan a meter al congelador calientes. Reposado, nos vamos 6 horas al congelador y ya después lo podemos utilizar. Estos están recién salidos del conge, todavía están duritos y ahorita ya vamos a empezar a montar nuestro pastel. Seguramente ya vieron su video de ganache montada. Una vez que ustedes hayan terminado de hacer la ganache montada y la van a llevar a reposar, antes de eso, aquí yo la tengo líquida, ¿sí? Ahí la tengo liquidita. Entonces le voy a pasar estos moldes. Estos moldes los pueden encontrar en estas plataformas como Amazon, Mercado Libre, que tienen diferentes texturas. Este es un ejemplo de ellos, pero hay de otras formas y quedan súper bonitas. Y vamos a poner así nuestra ganache, suavecito, para que si es que existe alguna burbuja, no se vea, ¿va? Bien, acá tengo ya mi ganache montada, ya reposó y todo, la metí en la batidora, como apareció en el video. Y acá tengo una Duya 808 de Ateco, ¿vale? Entonces lo vamos a llenar para empezar a trabajar con nuestro bizcocho y quede súper bonito. Bien, nuestros bizcochos. Vamos a ver cuál es el más feíto. Sí, siempre aparece uno que está más gacho. Entonces es este que quedó un poquito como cortito. Este es el que voy a usar en el fondo. Y los otros van a ser en la parte del medio y en la parte superior. Solamente este va a ser boca arriba. Los demás los vamos a poner boca abajo para que la parte más firme o más lisa es en donde vamos a trabajar. Bien, cuadramos aquí bien.
Entonces acá tengo mi bizcocho. Y vamos a ponerlo de este lado. Que esté bien cuadradito. Y ahora sí, nuestra ganache montada. Que lo tengo acá. Ahora sí. Que quede bien puesto. Entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar. Ahí. ¿Por qué? Porque todavía falta más presión que va a recibir. Entonces esto se va a ir a los costados. Le tienen que dejar como medio dedito entre la ganache y el bizcocho. Ok, porque va a presionar, entonces se va a ir un poquito más para acá. Si ustedes lo ponen al ras, tienen la preocupación o la posibilidad de que se les salga. Entonces es mejor que quede así. A mí estéticamente me gusta más. Vamos por el siguiente bizcocho. Y vamos a ponerlo aquí. Aquí, presión. ¿Ven? ¿Ven a lo que les digo? Entonces ahora sí vamos para acá. Que quede recto. Vamos ahí otra vez. Aquí tengo el último bizcocho. Vamos a quitarle esta parte de acá. Y aquí es donde le vamos a poner un poco de azúcar glass. O azúcar, que le llaman impalpable también. Vamos a poner así y vamos a hacerle por todos lados. Listo, vamos a terminar nuestra decoración. Acá está nuestra ganache montada, ¿se acuerdan de ella? Bien congeladita ya, después cuando lo vayan a comer va a estar perfecta. Nuestro cintillo de chocolate. Recuerden que estos videos ya los tienen en el canal para que ustedes lo puedan ver. Hay que dejar un pequeño margen entre el cintillo y este señor de acá. Ahorita van a ver por qué. Después pego mi cintillo con un pelín de chocolate de leche. Ahí, súper bonito. Y ahora vamos a decorar ¿cómo se llama? Con nuestras galletitas. Vean qué bonitas, qué chulas, ¿eh? Súper lindas. Así tenemos de diferentes formas. Entonces, vamos a ponerle un poquito de chocolate. En la parte de acá abajo. Vean, así y así. Y vamos a ir pegando. Ven qué bonito. Se va a ver precioso. Así todo, ¿eh? Y listo, tenemos así nuestro triple chocolate, los 3 bizcochos de chocolate que hicimos, ganache montada entre cada una de las capas y en la parte de arriba azúcar glass, ganache nuevamente y estos crocantes de galleta que quedan espectaculares en el pastel. Ya nada más, es una joya, ¿eh? No por nada es uno de los pasteles que más se nos venden en Quebo. Por favor entren a www.quebo.mx para que puedan ver la variedad de pastelería que tenemos y van a quedar súper bien con todos sus invitados y sus familiares. Entonces es una belleza, sinceramente esta receta es una chulada. Espero que les haya gustado mucho, sé que les gustan los pasteles de chocolate, vamos a hacer muchos más, pero para que empecemos con el pie derecho, aquí está esta tremenda receta. ¿Qué preparamos el día de hoy? Hicimos el triple chocolate que nosotros hacemos en Quebo. Es la mismísima receta, ¿vale? Aquí no hay de que le habrá cambiado porque es el de su negocio. Nada. Les estoy dando un gran regalo, espero que lo aprovechen. En verdad es uno de los postres que más se nos venden. Es súper bueno, es súper rico y la presentación es espectacular. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos pronto.